Era una tranquila mañana de martes en Freshbite Café, un pequeño local conocido por su café caliente y pasteles caseros. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, y los suaves murmullos de los clientes se mezclaban con el tintinear de las tazas. Detrás del mostrador estaba Maggie, una madre soltera de 32 años. Sus ojos delataban el cansancio, pero su sonrisa no se despegaba nunca de su rostro. Desde que su esposo la abandonó, había trabajado incansablemente para cuidar a su hijo Liam, de 7 años. Maggie llevaba 3 años en el café. Se había convertido en una empleada esencial, aunque pocas veces recibía reconocimiento. Aquella mañana, el local estaba especialmente concurrido. Maggie iba de mesa en mesa, tomando pedidos, sirviendo platos, limpiando. Brad, el gerente, la observaba desde la esquina, brazos cruzados, ojos críticos. Brad tenía fama de ser severo. Siempre encontraba defectos en el trabajo de Maggie. «Otra vez mal el pedido en la mesa 4», gritó Brad, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Maggie se sonrojó. «Lo siento, Brad, lo arreglaré de inmediato». «Siempre lo sientes, Maggie. Tal vez si no estuvieras tan distraída». Los clientes cercanos comenzaron a mirarse incómodos. Maggie tragó saliva. Quería gritar, defenderse, pero se contuvo. No podía permitirse perder ese trabajo. Su hijo dependía de ella. En la esquina del café, un hombre bien vestido observaba la escena. Daniel, un ejecutivo de rostro tranquilo, estaba ahí de incógnito. Nadie sabía que era el CEO de Freshbite Café. Él venía a ver cómo se trataba al personal cuando los jefes no estaban mirando. Desde que entró, se fijó en Maggie. La forma en que trabajaba, su atención a los detalles, su calidez. Daniel sabía reconocer el esfuerzo genuino. La situación empeoró. Brad criticó el uniforme arrugado de Maggie, insinuó que su vida personal era un desastre, que por eso estaba atrapada en un trabajo sin futuro. Maggie aguantó. Hasta que Daniel se levantó. «Disculpe», dijo con voz firme. Todos lo miraron. Brad frunció el ceño. «¿Puedo ayudarlo, señor?» «Sí», dijo Daniel acercándose al mostrador. «Quiero hablar con el gerente». «Yo soy el gerente», dijo Brad, inflando el pecho. «Perfecto. Entonces puedes explicarme por qué tratas así a tus empleados». Brad parpadeó. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Daniel. Soy el CEO de esta empresa». Silencio. Maggie se quedó inmóvil. Brad palideció. «Señor, yo». Daniel levantó la mano. «Maggie, quiero pedirte disculpas. Eres una empleada ejemplar. Y a partir de hoy, eres la nueva gerente de este café». Los clientes aplaudieron. Maggie cubrió su boca, temblorosa. «¿De verdad? Te lo mereces. Y tendrás todo mi apoyo». Brad intentó protestar, pero Daniel fue claro. «Estás despedido. Ahora mismo». Brad salió furioso. Maggie, aún temblando, miró a Daniel con lágrimas en los ojos. «Gracias, nadie había hecho algo así por mí. Vi cómo te esfuerzas. Vi tu valor. Solo necesitabas que alguien lo reconociera». Maggie no podía creer lo que acababa de pasar. Apenas unos minutos antes, se había sentido humillada frente a todo el café, y ahora, era la nueva gerente. Mientras los clientes seguían murmurando emocionados por lo ocurrido, Maggie fue llevada por Daniel a una de las mesas vacías. «Respira hondo, Maggie», dijo él con una sonrisa cálida. «Hoy empieza una nueva etapa». Maggie se sentó, aún con las manos temblorosas. «Señor, no sé qué decir. Nunca me imaginé algo así». «Llámame Daniel», respondió él. «Y no necesitas decir nada. Lo mereces. Vi cómo manejaste todo, incluso cuando te trataban mal. Eso dice más de ti que cualquier currículum». En ese momento, Liam, el hijo de Maggie, entró al café. Era la hora en que solía pasar a verla después de la escuela. Corrió hacia ella con su mochila colgando de un hombro. «Mamá», exclamó con una sonrisa. Maggie lo abrazó fuertemente, sus ojos aún llenos de emoción. Daniel los observó con atención. Había algo especial en ellos. Recordó sus propios días como padre soltero, después de perder a su esposa.
Sabía lo duro que era trabajar, criar a un hijo y mantenerse fuerte todos los días. ¿Este es tu hijo?, preguntó con una sonrisa. Sí, él es Liam. Tiene 7 años y ama las galletas más que nada en el mundo, dijo Maggie entre risas. Daniel se agachó para hablar con el niño a su altura. Encantado de conocerte, Liam. Tienes una mamá increíble. Liam sonrió tímidamente. Lo sé. Daniel se volvió hacia Maggie. ¿Te gustaría que almorzaran juntos? Invita a la casa. Eso sería maravilloso, respondió ella, aún abrumada. Mientras compartían una comida sencilla, sopa casera, pan recién horneado y un poco de pastel de manzana, Maggie sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien veía su esfuerzo. No solo como empleada, sino como madre, como persona. Después del almuerzo, Daniel se despidió con una promesa: regresar pronto. Le dijo que Recursos Humanos la llamaría para organizar su transición al nuevo rol y que recibiría apoyo completo para aprender lo necesario. Cuando Daniel se fue, Maggie miró alrededor del café. La clientela habitual parecía más sonriente. Algunos la felicitaban mientras pasaban. El ambiente, antes cargado de tensión, ahora estaba impregnado de esperanza. Durante los siguientes días, Maggie comenzó su entrenamiento. Aprendió a gestionar los horarios, manejar proveedores y liderar con empatía. No era fácil, pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Daniel: tú puedes. Su relación con el equipo también mejoró. Algunos empleados que antes habían estado distantes, comenzaron a verla con nuevos ojos. Maggie escuchaba, ayudaba, resolvía problemas. No usaba su nuevo cargo para mandar, sino para servir y mejorar el ambiente. Una tarde, mientras cerraba la caja registradora, encontró una nota doblada dentro del cajón. La letra era infantil. Gracias por hacer sonreír a mi mamá todos los días. Eres mi héroe. Liam. Maggie sostuvo el papel contra su pecho. Las lágrimas brotaron sin permiso. En ese instante, supo que, sin importar lo que viniera, estaba haciendo lo correcto. Y no estaba sola. Los días pasaban y Maggie comenzaba a brillar en su nuevo papel como gerente. Aunque al principio se sintió abrumada por la responsabilidad, pronto demostró su capacidad para liderar con compasión y firmeza. Las ventas del café aumentaron ligeramente, pero lo más importante era que el ambiente había cambiado. Ya no había miradas tensas ni susurros silenciosos, ahora se escuchaban risas, conversaciones alegres y hasta bromas entre los empleados. Daniel visitaba el local de vez en cuando, siempre de forma discreta. A veces se sentaba en la esquina, como en su primera visita, observando cómo funcionaba el equipo. Cada vez que veía a Maggie resolver un problema o consolar a un cliente molesto con una sonrisa genuina, se convencía aún más de que había tomado la decisión correcta. Una mañana, Daniel la llamó aparte. ¿Tienes unos minutos?, preguntó, con una expresión seria pero amable. Claro, respondió Maggie, secándose las manos en el delantal. Se sentaron en una de las mesas del fondo. He estado pensando, dijo Daniel, tomando un sorbo de su café. Me gustaría proponerte algo más. Maggie lo miró, sorprendida. ¿Algo más? Quiero invitarte a formar parte de un programa piloto que estamos desarrollando en nuestra sede corporativa. Queremos crear una iniciativa de liderazgo para empleados que hayan empezado desde abajo, como tú, y que comprendan realmente las necesidades del equipo. Maggie tragó saliva. ¿Yo? ¿A la oficina principal? Daniel asintió. Sí. No quiero alejarte del café si no quieres, pero creo que tienes una visión que necesitamos allá arriba. No es solo un ascenso. Es una oportunidad para cambiar vidas. Maggie miró por la ventana. Pensó en Liam, en los días en que apenas podía pagar el alquiler, en las lágrimas que ocultaba mientras fregaba pisos. Nunca soñó con algo así. Pero ahora, estaba aquí, frente a una posibilidad real de construir un futuro mejor. Acepto, dijo finalmente, con voz firme. Si puedo ayudar a otros como yo, quiero hacerlo. Daniel sonrió. Eso esperaba. Más tarde, esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeño departamento, Maggie le contó a Liam las novedades. El niño dejó de jugar con sus carritos y corrió a abrazarla. «Eres la mejor mamá del mundo», gritó, su carita iluminada de emoción.
Maggie rió entre lágrimas. Gracias, mi amor. Todo esto es por ti. Las semanas siguientes fueron intensas. Maggie comenzó a dividir su tiempo entre el café y la oficina. Aprendió sobre presupuestos, liderazgo estratégico y manejo de personal a gran escala. Cada día era un nuevo desafío, pero también una oportunidad de superación. En la sede, algunos se sorprendieron al ver a una mujer sin formación universitaria ocupar una posición de responsabilidad. Pero bastaba con escucharla hablar de la importancia de valorar a los empleados para darse cuenta de que tenía algo que muchos directivos no: experiencia real y empatía. Una tarde, en una reunión, uno de los ejecutivos comentó con tono escéptico: ¿y qué hace pensar que sabe lo suficiente para dirigir un equipo desde aquí? Maggie no se alteró. Lo miró directamente a los ojos y respondió: porque yo he estado en sus zapatos. Sé lo que significa trabajar sin ser visto. Y también sé que cuando alguien cree en ti, puedes lograr cosas increíbles. La sala quedó en silencio. Daniel, desde el otro extremo de la mesa, asintió con orgullo. Maggie había comenzado su historia fregando mesas con miedo. Ahora estaba inspirando a toda una empresa. El ascenso de Maggie a la oficina corporativa no pasó desapercibido. Pronto comenzaron a llegar correos de empleados de distintas sucursales agradeciendo sus iniciativas. Maggie había propuesto establecer un canal anónimo para que los trabajadores pudieran expresar sus inquietudes y sugerencias sin temor a represalias. En menos de una semana, llegaron decenas de mensajes. Muchos relataban situaciones similares a las que ella había vivido bajo el mando de Brad. Uno de esos mensajes la conmovió profundamente. Provenía de una barista en otro café de la cadena, llamada Julia. Contaba cómo su gerente la ridiculizaba frente a clientes, cómo sentía que sus esfuerzos eran invisibles. Maggie recordó su primer día y decidió responder personalmente. Le escribió palabras de aliento, le aseguró que su voz era escuchada, y que no estaba sola. Ese día, Maggie comprendió que su papel ya no era solo servir café o liderar un equipo, ahora era una defensora. Usaría su puesto para marcar la diferencia, no solo en su local, sino en toda la compañía. Mientras tanto, en casa, los cambios también eran palpables. Liam, su hijo, comenzaba a notar que su mamá estaba más animada, más segura. Ella seguía siendo la misma madre amorosa, pero ahora caminaba con la cabeza en alto. Un día, mientras cenaban espaguetis con albóndigas, su comida favorita, Liam la miró con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Estás feliz, mamá?, preguntó, con su voz suave y sincera. Maggie sonrió, sorprendida por la pregunta. Sí, mi amor. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Liam asintió satisfecho y volvió a comer. No necesitaba más explicación. Sabía que su mamá era fuerte, pero ahora la veía también feliz. Y eso bastaba. En la oficina, Daniel seguía siendo su principal apoyo. Le asignó un mentor que la ayudó a navegar el mundo corporativo, lleno de acrónimos, presupuestos y cifras. Al principio se sintió fuera de lugar, pero con el tiempo, Maggie empezó a destacarse por su enfoque humano. Donde otros veían números, ella veía personas. Donde otros hablaban de eficiencia, ella hablaba de dignidad. Una mañana, durante una reunión general, se presentó un informe sobre la satisfacción de los empleados. Maggie se levantó para hablar. Nuestros empleados son el corazón de esta empresa. Si no los tratamos con respeto, si no los valoramos, todo lo demás pierde sentido. No se trata solo de reducir la rotación o aumentar la productividad. Se trata de crear un lugar donde la gente quiera venir a trabajar, donde se sientan seguros, vistos y escuchados. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, uno a uno, comenzaron los aplausos. Daniel se acercó después, con una sonrisa sincera. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Solo dije la verdad, respondió Maggie, aún con el corazón acelerado. Sí, pero no todos tienen el valor de hacerlo. Estás cambiando más de lo que imaginas. Esa noche, al llegar a casa, Maggie encontró un dibujo de Liam sobre la mesa. Ella con una capa como una superheroína y él con una sonrisa enorme. Mi mamá es mi héroe, decía en letras torcidas pero claras. Ella se sentó en el sofá, con el dibujo en las manos y lágrimas cayendo silenciosas. No por tristeza, sino por gratitud. Por todo lo que había superado. Por todo lo que estaba logrando.
por saber, por fin, que estaba en el lugar correcto. Maggie ya no era solo la empleada ignorada. Ahora era un ejemplo. Una inspiración. Y su historia apenas comenzaba. Con el tiempo, Maggie comenzó a asumir responsabilidades más importantes dentro del equipo corporativo. Su empatía natural y su forma de conectar con los demás la convirtieron en una voz esencial en las reuniones estratégicas. Donde antes se hablaba solo de eficiencia y métricas, ahora se escuchaban términos como bienestar, empatía y liderazgo compasivo. Un viernes por la tarde, recibió un correo inesperado. El remitente era Grace Harper, vicepresidenta de operaciones. En él, la invitaban a participar como ponente en la conferencia anual de la compañía. Queremos que cuentes tu historia, Maggie. Queremos que inspires a todos como lo has hecho con nosotros, decía el mensaje. Maggie leyó y releyó el correo. Su primer impulso fue negarse. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Pero luego recordó todas las veces que se había sentido invisible, todas las veces que había querido que alguien hablara por ella. Ahora, ella tenía esa oportunidad. No solo para contar su historia, sino para amplificar las voces de quienes, como ella, trabajaban duro cada día sin reconocimiento. Durante los días siguientes, escribió su discurso en los ratos libres. No quería impresionar con palabras grandes ni con frases hechas. Solo quería ser honesta. El día de la conferencia llegó. Maggie se vistió con un traje sencillo pero elegante, el mismo que había comprado con su primer salario como gerente. Cuando subió al escenario, las luces la cegaron por un instante, pero luego, al ver las caras expectantes de cientos de empleados, respiró hondo y comenzó. Hace unos meses, era una camarera más detrás del mostrador. Una madre que luchaba por mantener a su hijo, intentando no desmoronarse mientras servía café con una sonrisa. No esperaba que nadie me notara. Y sin embargo, alguien lo hizo. A medida que relataba su historia, la sala se mantuvo en silencio. Contó cómo había aguantado humillaciones, cómo se sintió pequeña, cómo casi renunció. Y también cómo una sola persona, que la vio, la escuchó, y creyó en ella, le cambió la vida para siempre. Hoy no estoy aquí por suerte, concluyó. Estoy aquí porque alguien decidió actuar. Y porque yo decidí no rendirme. Espero que mi historia les recuerde algo importante: todos tenemos el poder de cambiarle la vida a alguien, incluso con un pequeño gesto. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Algunos asistentes se pusieron de pie. Daniel, sentado en primera fila, aplaudía con una sonrisa orgullosa. Después del evento, varios empleados se acercaron a ella. Una mujer joven, visiblemente emocionada, le dijo: «Tu historia es la mía. Gracias por decir lo que muchos no podemos». Esa noche, de regreso a casa, Maggie abrazó fuerte a Liam. Él había visto la transmisión en línea desde la escuela y la recibió con una medalla de cartón hecha a mano. «La mejor mamá del mundo», decía en letras grandes. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá», dijo él, con los ojos brillantes. «Y yo de ti, amor. Siempre lo estaré». Aunque cansada, Maggie sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se veía a sí misma como una sobreviviente. Ahora era una líder, una mujer que no solo había transformado su vida, sino que comenzaba a impactar la de muchos otros. Y lo mejor de todo, sabía que era solo el principio. El eco de las palabras de Daniel seguía resonando en la mente de Maggie mientras caminaba de regreso a casa. Aún podía sentir la calidez de su voz cuando le dijo que creía en ella. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras sostenía a Liam de la mano, el pequeño saltando sobre las grietas del pavimento, ajeno al torbellino de emociones que revoloteaban en el pecho de su madre. Esa noche, en el diminuto apartamento donde vivían, Maggie no podía dormir. Las cortinas se movían suavemente por la brisa nocturna mientras ella miraba el techo, repasando mentalmente todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Desde la humillación frente a los clientes hasta ser ascendida y recibir una oportunidad que jamás pensó tener. Liam dormía profundamente en la habitación contigua, abrazado a su peluche favorito, sin saber que el mundo de su madre estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, Maggie se presentó en la oficina corporativa, donde Daniel le había pedido que acudiera para discutir los próximos pasos. Vestía su mejor blusa blanca, la única que no tenía manchas de café ni estaba desgastada,
y llevaba su currículum impreso en una carpeta azul que había usado desde que dejó la universidad. Al entrar, se sintió fuera de lugar, pisos brillantes, cuadros modernos, gente caminando con trajes impecables y sonrisas perfectamente calculadas. Una recepcionista la saludó con un tono amable. ¿Señora Maggie? El señor Daniel la espera en el piso 9. El ascensor parecía moverse más lento de lo normal. Cuando las puertas se abrieron, Daniel ya la estaba esperando junto a una oficina de cristal. La invitó a pasar con una sonrisa sincera. Sé que todo esto puede parecer demasiado rápido, comenzó él mientras le ofrecía asiento. Pero confío en ti. Necesitamos a alguien que entienda de verdad cómo se siente estar en la base. Tu perspectiva es valiosa. Hablaron por más de una hora. Daniel le explicó que la empresa quería iniciar un programa de apoyo a empleados con bajos recursos, guarderías en los locales, becas educativas, y un canal anónimo para denunciar abusos como los que ella había sufrido. Y quería que Maggie fuera la coordinadora de ese proyecto piloto. Su papel sería crear un puente entre los trabajadores de base y los ejecutivos. Maggie se quedó sin palabras. ¿Yo, coordinar un programa? Daniel asintió. Sí. Porque tú has estado ahí. Porque entiendes el valor de una voz que nadie escucha. Salió de la oficina como si flotara. Por primera vez en años, no sentía el peso de la lucha constante. No se trataba solo de ganar dinero, sino de tener un propósito, de ser parte de algo más grande. Al llegar a casa, Liam la recibió con una hoja llena de dibujos. Mira, mamá, somos tú y yo en una casa grande con jardín. Maggie lo abrazó, luchando por contener las lágrimas. ¿Crees que algún día podamos tener una casa así?, preguntó él. Maggie acarició su cabello. Lo creo, mi amor. Lo creo de verdad. Durante las semanas siguientes, Maggie trabajó codo a codo con diferentes equipos. Conoció historias similares a la suya, madres solteras que saltaban comidas para alimentar a sus hijos, empleados que caminaban kilómetros para llegar al trabajo. Cada testimonio le daba más fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras revisaba informes, Daniel pasó por su oficina. Se apoyó en el marco de la puerta y le preguntó con tono curioso, ¿estás bien? Maggie asintió, aunque en su mirada había algo más. Estoy feliz, pero también tengo miedo. No quiero decepcionarte. Daniel se sentó frente a ella. Todos tenemos miedo, Maggie. Pero tú ya estás haciendo más de lo que muchos harían. Solo sigue siendo tú. Maggie sonrió, y por primera vez en su vida, se permitió creer que lo imposible era posible. Los días pasaban lentamente en la nueva rutina que Maggie intentaba establecer. Ahora como gerente del café, sus responsabilidades eran mayores, pero también lo era su compromiso. Cada mañana se despertaba antes del amanecer para preparar el almuerzo de Liam, asegurarse de que estuviera listo para la escuela y luego caminar las 6 cuadras hasta el Fresh Bite. Aunque estaba agotada, había una chispa diferente en sus ojos. Por primera vez en años, se sentía valorada. Una tarde lluviosa, mientras el café vibraba con clientes refugiados del mal clima, Maggie revisaba la caja registradora. El sonido de las gotas golpeando los ventanales creaba un ritmo hipnótico. Liam estaba sentado en una mesa cercana, haciendo su tarea mientras sorbía un chocolate caliente. El niño había comenzado a pasar más tiempo en el café después de la escuela, disfrutando del ambiente y de ver a su madre sonreír. Fue entonces cuando la puerta se abrió y una figura empapada entró al local. Era una mujer mayor, con el abrigo rasgado y los zapatos visiblemente mojados. La mayoría de los clientes desviaron la mirada, incómodos. Pero Maggie no dudó. Caminó hacia ella con una toalla limpia. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con calidez. La mujer asintió en silencio, sus labios temblaban del frío. Maggie la guió hasta una mesa cerca del radiador. Le trajo una taza de café caliente y una porción generosa de pan de plátano recién horneado. Esto va por la casa, dijo sonriendo. La mujer, que se presentó como Teresa, la miró con lágrimas en los ojos. Nadie ha sido tan amable conmigo en semanas. Desde la mesa, Liam observaba la escena. Más tarde, cuando Maggie regresó al mostrador, él se le acercó. ¿Por qué le diste comida gratis, mamá? Pensé que eso no se podía hacer. Maggie se agachó a su nivel y le respondió con suavidad. A veces, dar un poco a alguien que no tiene nada,
vale más que vender mucho a quien lo tiene todo. Esa noche, después de cerrar el café y caminar a casa bajo la llovizna, Maggie pensó en todo lo que había cambiado. Recordó cómo se sentía invisible semanas atrás, cómo Brad la menospreciaba frente a todos. Y ahora, no solo tenía un trabajo digno, sino que también podía marcar la diferencia para otros. Al día siguiente, Daniel apareció nuevamente. Entró en silencio y se sentó en una esquina. Maggie lo notó de inmediato. Aunque él intentaba pasar desapercibido, su presencia siempre llenaba la sala. Cuando ella se acercó a tomar su orden, Daniel levantó la mirada. He oído sobre lo que hiciste ayer. Teresa pasó por la sede esta mañana solo para agradecerte. Maggie se sonrojó. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo él, negando suavemente con la cabeza. Hiciste lo que muy pocos harían. Daniel se levantó y la miró con seriedad. ¿Has considerado estudiar administración o recursos humanos? Podríamos ofrecerte una beca. El tipo de liderazgo que tú tienes no se enseña, pero puede fortalecerse. Maggie se quedó sin palabras. La idea de estudiar siempre le había parecido un lujo inalcanzable, una fantasía reservada para otros. No sé si podría. Liam, el trabajo, la casa. Nosotros te ayudamos con eso también, dijo Daniel. Creemos en ti, Maggie. Y lo que tú das a este lugar, no tiene precio. Esa noche, cuando Liam se durmió y la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su ventana, Maggie abrió una vieja libreta que había guardado en un cajón. Comenzó a escribir, no una lista de gastos como solía hacer, sino una lista de sueños. Los días se hicieron más brillantes en Freshbite Café. Bajo el liderazgo de Maggie, el ambiente había cambiado. La clientela creció, pero no solo por el sabor del café o la frescura de los pasteles. Venían por la calidez. Maggie no dirigía con autoridad, sino con humanidad. Los empleados se sentían valorados y los clientes, bienvenidos. Incluso los proveedores comenzaban a hablar sobre la gerente que trataba a todos como familia. Una mañana, mientras preparaba la mezcla para muffins de arándanos, Maggie recibió una llamada inesperada. Era de una universidad comunitaria. Daniel había hecho más que una sugerencia, ya había hablado con ellos y asegurado una beca completa para que Maggie pudiera estudiar administración de negocios en horarios flexibles. La voz del asesor fue amable, pero a Maggie se le hizo un nudo en la garganta. Cuando colgó, tuvo que apoyarse en la encimera. El sueño que había enterrado desde que dejó la escuela secundaria por el embarazo, ahora era posible. A la hora del almuerzo, se sentó con Liam en su descanso. ¿Y si mamá fuera a la escuela también?, preguntó, fingiendo casualidad. Liam la miró confundido al principio, pero luego sonrió. ¿Como yo?, preguntó con una risa. Entonces vamos a hacer la tarea juntos. Ese momento, tan simple, encendió algo en ella. No solo por el futuro profesional, sino porque quería que su hijo viera que nunca era tarde para soñar en grande. Esa noche, mientras Liam dormía, Maggie imprimió su formulario de inscripción y lo llenó con manos temblorosas, pero decididas. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo, clases en línea y tareas. Su rutina era agotadora, pero ahora tenía un propósito más profundo. Daniel la visitaba de vez en cuando, preguntando cómo iba todo. Un día, le trajo un pequeño regalo, una pluma estilográfica antigua. Para cuando firmes tu primer contrato como directora general, bromeó. Maggie rió, pero su mirada decía que creía en ese futuro. Un martes por la tarde, mientras el sol bajaba y el café se llenaba de esa luz dorada que hace que todo parezca más amable, un cliente habitual, el señor Richards, se acercó al mostrador. Era un hombre mayor, callado, que siempre pedía el mismo café con leche y nunca hablaba mucho. Señorita Maggie, dijo con voz pausada. Solo quería agradecerle por cómo trata este lugar. Perdí a mi esposa hace un año, y venir aquí cada día me recuerda lo que es sentirse parte de algo. Maggie sintió cómo se le llenaban los ojos. Gracias por decirme eso. Usted también forma parte de esto. Y era verdad. El café ya no era solo un negocio. Era una red de historias entrelazadas, una madre que luchaba, un niño que aprendía, un empresario que recordaba sus raíces, un anciano que encontraba consuelo, empleados que reían después del turno. Maggie, sin saberlo, había construido una comunidad. Pero con cada rayo de luz,
también se escondía una sombra. Una tarde, al cerrar el local, Maggie notó una figura al otro lado de la calle. Era un hombre con una gorra baja, fumando un cigarrillo. No se movía. Solo observaba. Maggie intentó ignorarlo, pero su intuición le gritaba algo. Esa noche, mientras cerraba las cortinas de su departamento, volvió a ver al mismo hombre. Parado bajo un farol, esta vez sin cigarrillo, simplemente quieto, como una estatua. Sintió un escalofrío. La seguridad que había construido se tambaleó por un instante. ¿Quién era? ¿Qué quería? No dijo nada a Liam. No quería preocuparlo. Pero esa noche, durmió con la puerta de su habitación entreabierta y las llaves del café bajo la almohada. Maggie comenzaba sus mañanas con la misma rutina: preparar café, abrir la puerta, cambiar el letrero a abierto. Pero esa mañana, mientras sus dedos temblaban al girar la llave, una inquietud persistente le oprimía el pecho. El recuerdo del hombre que había visto la noche anterior no la dejaba en paz. Estaba allí, inmóvil en la sombra frente a su casa, como si fuera una figura sacada de una pesadilla. Aunque quería convencerse de que era su imaginación, su instinto le decía otra cosa. El café transcurrió normalmente. Liam estaba en la escuela. Los empleados conversaban entre risas y los clientes disfrutaban su café matutino. Pero Maggie no podía evitar mirar una y otra vez por la ventana. El nudo en su estómago no desaparecía. Todo parecía tranquilo, pero algo no encajaba. A media mañana, Daniel entró al café. Saludó con una sonrisa y se acercó al mostrador. Notó de inmediato la tensión en el rostro de Maggie. ¿Todo bien?, preguntó mientras pedía su espresso habitual. Maggie dudó. Bajó la voz. Siento que alguien me está observando. Anoche vi a un hombre afuera de mi casa. No se movía, solo estaba allí. Daniel frunció el ceño. ¿Llamaste a la policía? No. No estoy segura de si fue real o solo mi imaginación. Debes tomarlo en serio, dijo él con tono firme. ¿Quieres que te acompañe esta noche? Maggie dudó. Parte de ella quería aceptar, otra no quería parecer paranoica. Finalmente asintió con un suspiro. Gracias. Solo, me sentiría más tranquila. Esa noche, Daniel estacionó su auto al otro lado de la calle, oculto parcialmente por los árboles. Maggie le ofreció una taza de café mientras Liam dormía arriba. Hablaron poco. El silencio de la noche era espeso, interrumpido solo por el crujido ocasional de las ramas movidas por el viento. Pasada la medianoche, Maggie se levantó para revisar por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba. La figura. De nuevo. De pie frente a su casa, inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Daniel. Susurró con urgencia. Él se levantó y se acercó rápidamente. Miró por la ventana. También lo vio. No era una ilusión. Quédate aquí, le dijo. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Voy a salir, pero no abras la puerta por nada. Maggie asintió, tensa. Observó cómo Daniel salía por la puerta trasera y rodeaba la casa. El hombre no se movió. Daniel se acercó despacio, tratando de ver su rostro. Pero justo cuando estaba a unos metros, la figura giró y corrió hacia el bosque cercano. Daniel intentó seguirlo, pero era rápido. En pocos segundos desapareció entre los árboles. Regresó jadeando, con frustración en el rostro. Se fue, dijo. Pero esto ya no es solo una sensación. Alguien te está vigilando. Maggie se dejó caer en el sofá, pálida. ¿Por qué? ¿Qué quiere de mí? Daniel se sentó a su lado. Sus ojos reflejaban determinación. Voy a averiguarlo. No estás sola en esto, Maggie. Te lo prometo. La promesa colgó en el aire como una protección invisible. Pero el peligro ya había cruzado la línea de su mundo tranquilo. Y ninguno de los dos sabía que lo que habían visto era solo el comienzo de algo mucho más grande. La mañana siguiente comenzó con una quietud inusual. El café Fresh Bite, normalmente lleno de clientes desde temprano, parecía sumido en una calma expectante. Maggie, ahora gerente del lugar, llegó antes de lo habitual. Colgó su abrigo, revisó la caja registradora y encendió la cafetera sin prisa,
como si estuviera esperando algo que aún no sabía cómo enfrentar. Daniel le había dicho que pasaría por allí para revisar el nuevo plan de expansión, pero había algo más en su tono, algo que la tenía nerviosa desde la noche anterior. Mientras limpiaba las mesas, notó una sombra en la puerta de vidrio. Era Daniel. Vestía informalmente ese día, con jeans y una chaqueta de lana, y sostenía una pequeña caja envuelta con un lazo rojo. Maggie lo saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo él. «Pensé que podríamos tomar un café antes de hablar de negocios». Ella asintió, indicándole la mesa junto a la ventana. Preparó 2 cafés y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas para evitar que notara su nerviosismo. Daniel deslizó la caja hacia ella. «Es para Liam», explicó. «Me contaste que cumplía años la próxima semana, pero pensé que no estaría de más celebrarlo un poco antes». Maggie lo miró con sorpresa y abrió la caja. Dentro había una pequeña figura de acción, una edición limitada que Liam había mencionado semanas atrás sin esperar que alguien lo recordara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que te respeto mucho, Maggie. Has trabajado más duro que cualquiera que haya conocido y nunca has pedido nada a cambio». Ella asintió, conmovida. Pero la conversación pronto giró hacia otros asuntos. Daniel le explicó que estaban considerando convertir el café en un modelo para futuras franquicias, y querían que ella estuviera al frente del proyecto. Le ofreció un entrenamiento especial en la sede principal, un aumento de salario y la posibilidad de mudarse si así lo deseaba. «Quiero que lideres esto. Nadie conoce este lugar como tú. Nadie entiende a los clientes como tú lo haces». Maggie se quedó en silencio un largo momento. Era una oportunidad enorme, pero también significaba dejar atrás su rutina, tal vez incluso su ciudad. Pensó en Liam, en su escuela, en su pequeño mundo. Daniel parecía leerle la mente. «No tienes que decidir ahora. Solo quiero que lo pienses», dijo con una sonrisa suave. Pasaron unos minutos en silencio, bebiendo café. Entonces, Daniel añadió algo más. «Maggie, hay otra razón por la que vine hoy. Aparte del negocio». Ella levantó la vista, curiosa. «Desde que te conocí, has sido más que una empleada para mí. Me has recordado por qué comencé esta empresa. Has traído humanidad a un mundo donde a veces solo importa el beneficio». Pausó. «¿Me importas?» «Más de lo que debería, tal vez». Maggie se quedó boquiabierta. No sabía cómo responder. No estaba preparada para eso. Daniel se levantó suavemente. «No espero una respuesta. Solo quería que lo supieras. Nos vemos pronto, gerente». Y se marchó, dejándola sola con el aroma del café, el regalo para su hijo y un corazón latiendo con fuerza. La mañana amaneció gris, y un manto de niebla cubría las calles mientras Maggie ajustaba la bufanda alrededor de su cuello. No era un día cualquiera. Después de semanas en su nuevo rol como gerente, hoy tendría una reunión con ejecutivos de la oficina central, incluida una figura importante, Daniel. No había vuelto a verlo desde que aceptó la oferta, pero sabía que ese encuentro marcaría un nuevo punto de inflexión. Mientras caminaba hacia el café, notó que algo estaba fuera de lugar. Una figura familiar, delgada y vestida con ropa desgastada, estaba parada frente a la entrada. Era Sophie, una excompañera de escuela, alguien que la había humillado en el pasado por no tener suficiente. Sophie ahora parecía agotada, con los ojos hundidos y la voz temblorosa. «Maggie», dijo, casi en un susurro. No sabía a quién más acudir. Maggie parpadeó, sorprendida. «¿Estás bien?» Sophie bajó la mirada. «Me echaron del apartamento. No tengo a dónde ir. Y tú siempre fuiste buena. Aunque yo no lo fui contigo». El pasado rugió en la mente de Maggie. Recordó las burlas, los apodos crueles, las miradas de desprecio. Pero también recordó quién era ahora. Respiró hondo. «Pasa. Al menos para un café caliente», dijo sin rencor. Adentro, el ambiente contrastaba con la tensión exterior. El aroma a canela y pan recién horneado llenaba el aire. Maggie le preparó una bebida caliente mientras Sophie se sentaba temblando. Sus manos agarraban la taza como si fuera la única fuente de calor en su mundo. «No tienes que ayudarme», murmuró Sophie.
Solo quería disculparme. Lo sé, respondió Maggie. Pero todos merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. En ese momento, Daniel entró por la puerta. Llevaba su habitual traje oscuro, pero al ver a Maggie atendiendo a alguien en necesidad, se detuvo. Observó en silencio, con una expresión que mezclaba admiración y reflexión. ¿Interrumpo algo?, preguntó suavemente. Para nada, respondió Maggie, con una pequeña sonrisa. Solo aplicando las lecciones que tú me enseñaste. Daniel se acercó y miró a Sophie. No hizo preguntas. No juzgó. Simplemente asintió y se dirigió a una mesa cercana. La reunión con los ejecutivos fue breve. Daniel apenas habló de números. En su lugar, mencionó valores, dignidad, compasión, propósito. Destacó el trabajo de Maggie como ejemplo de liderazgo basado en la empatía. Nuestra marca no crece por las ventas, dijo, mirando a los directivos. Crece por las personas como Maggie. Gente que ve más allá de la apariencia, que lidera con el corazón. Cuando la reunión terminó, Maggie se acercó a Sophie, quien había estado ayudando a limpiar mesas voluntariamente. Si quieres, podemos buscarte algo estable, ofreció. Hay programas, redes. Y si te interesa, hay un turno de tarde libre. Sophie la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Después de todo lo que te hice? Precisamente por eso. Porque todos podemos cambiar. Maggie sabía que el verdadero liderazgo no era dar órdenes, sino crear esperanza. Y en ese café, una taza caliente y una decisión compasiva comenzaron a redimir un pasado que parecía perdido. Pasaron algunos días desde que Sophie comenzó su nuevo turno en el café. Al principio, evitaba el contacto visual, mantenía la cabeza gacha y hablaba en voz baja. Pero Maggie la trataba con la misma calidez con la que lo hacía con todos. Le enseñaba a operar la máquina de espresso, a doblar servilletas de una manera eficiente, y, sobre todo, le mostraba que allí no se trataba solo de servir café, sino de crear un refugio para quienes lo necesitaban. Esa mañana, el sol se filtraba suavemente por los ventanales. Era uno de esos días en que todo parecía moverse más lento, pero con intención. Maggie entró al almacén para revisar el inventario, cuando escuchó un sonido seco, como algo cayendo. Corrió hacia la sala y encontró a Sophie en el suelo. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido. «Sophie», gritó, arrodillándose a su lado. «Estoy bien, solo, no he comido», murmuró. Maggie sintió un nudo en el estómago. La ayudó a incorporarse y la llevó a una de las sillas. Sin decir palabra, preparó un plato con pan tostado, huevos y jugo. Lo colocó frente a ella. «Come primero. El trabajo puede esperar». No quería parecer débil, susurró Sophie, con los ojos vidriosos. Ser vulnerable no te hace débil. Nos hace humanos, respondió Maggie, tomando su mano brevemente. Al mediodía, el ambiente en el café era sereno. Un hombre mayor se sentó cerca de la ventana, hojeando un periódico. Una madre con su hijo compartía una rebanada de pastel de manzana. Y en una mesa junto al fondo, una mujer observaba todo con una libreta en la mano. Maggie no la reconoció de inmediato, pero había algo familiar en su presencia. Se acercó con una sonrisa. ¿Deseas ordenar algo? La mujer levantó la vista, sonrió y dijo. No, gracias. Estoy aquí por trabajo. Soy periodista. Escuché rumores sobre este lugar. Historias de una mujer que cambió su destino y el de otros, solo con bondad y constancia. Maggie se sonrojó. No sé si es para tanto. Lo es, insistió la periodista. ¿Puedo entrevistarte? Dudó. Pero luego miró a Sophie, ahora riendo suavemente con otro compañero de trabajo. Pensó en Liam, que la esperaba en casa con su tarea lista. Pensó en Daniel, que confió en ella. Y en todas las veces en que sintió que no era suficiente, pero siguió adelante de todos modos. Sí, respondió. Puedes. La entrevista duró apenas media hora. Hablaron de trabajo, de maternidad, de perderlo todo y reconstruirlo desde cero. No hubo lágrimas, solo verdades. Crudas, limpias, auténticas. Unos días después, la nota se publicó en un medio digital. Titulada, La fuerza que nace del café,
como una mujer transformó su vida y la de otros, el artículo se volvió viral. Gente de todo el país empezó a escribirle, algunos ofreciendo donaciones, otros ampliamente agradeciendo por inspirarlos. Daniel llamó al día siguiente. Lo leí. Y lloré. Me recordaste por qué empecé esta empresa. Gracias por darme una oportunidad, respondió Maggie. No lo olvido. ¿Estás lista para el próximo paso? Maggie tragó saliva. ¿Más grande que esto? Sí. Mucho más. Y así, sin saberlo, una historia que había comenzado con una humillación, ahora inspiraba a miles. Porque cuando una persona encuentra su voz, su luz ilumina a todos los que alguna vez se sintieron en la sombra. La viralidad del artículo no solo atrajo mensajes de apoyo. También encendió el interés de medios más grandes, organizaciones sociales y hasta emprendedores que querían colaborar con el café. Maggie, por primera vez en mucho tiempo, se sintió abrumada, pero por buenas razones. El éxito no venía con ruido, sino con posibilidades. Una de las cartas que recibió fue distinta. Estaba escrita a mano, con tinta azul sobre papel amarillento. Usted no me conoce, pero yo sí la conozco a usted. Solía pasar por la ventana del café todos los días, sin dinero, sin rumbo. Usted me ofreció una taza de café sin preguntar nada. Esa pequeña acción cambió el curso de mi vida. Ahora tengo trabajo y un lugar donde dormir. Gracias. Maggie dobló la carta con manos temblorosas. Esa nota no pedía nada. Solo agradecía. Y eso la hizo llorar más que cualquier otro gesto. Mientras tanto, Sophie empezaba a florecer. Con el apoyo de Maggie y del equipo, ganaba confianza, proponía ideas y un día, pidió hacer algo diferente, quería organizar una noche comunitaria en el café. Música en vivo, micrófono abierto y café gratis para quien lo necesitara. No es solo para que la gente venga a escuchar, explicó. Es para que se escuchen entre ellos. Maggie sonrió. Hazlo. La noche del evento, el café se llenó de una mezcla de rostros, vecinos, músicos, poetas, clientes habituales y otros que nunca se habían atrevido a entrar antes. Sophie abrió el evento con voz firme, presentando a un chico joven que recitó un poema sobre perder a su madre. Luego, una anciana habló sobre su esposo enfermo. Cada palabra llenaba el aire con emoción cruda, sin filtro. Maggie se quedó cerca del mostrador, observando. No necesitaba estar en el centro. Ver a la gente abrir sus corazones era suficiente. Fue entonces cuando alguien se le acercó. Un hombre bien vestido, de unos 50, con una sonrisa discreta. ¿Eres Maggie? Sí, respondió, un poco a la defensiva. Soy Diego. Trabajo con una fundación que apoya pequeñas empresas con impacto social. Queremos ayudarte a crecer. A abrir otro local. A replicar esto en otros barrios. Maggie lo miró, incrédula. ¿Por qué yo? Porque tú creaste algo más que un café. Creamos un espacio donde la gente vuelve a creer en sí misma. Le pidió tiempo para pensarlo. Esa noche, cuando todo terminó, Maggie caminó sola por la calle, con el aire frío en su cara. Miró el cielo oscuro, las luces de la ciudad, y pensó en todo lo que había cambiado. Recordó los días en los que dudaba de su valor, en los que su única meta era llegar a fin de mes. Ahora, tenía una comunidad, una red, una historia viva. No porque la suerte hubiera cambiado, sino porque ella no se había rendido. Y mientras las calles se vaciaban, una certeza crecía dentro de ella, esto era solo el comienzo. Pasaron 2 semanas desde la noche comunitaria. El eco de aquel evento seguía vibrando en el café, en las conversaciones, en los nuevos rostros que ahora entraban por curiosidad, o buscando consuelo. Maggie se levantaba cada día con una mezcla de nerviosismo y propósito. Había mucho por hacer. La propuesta de Diego no dejaba de rondarle la mente. ¿Una expansión? ¿Otro café? ¿Más responsabilidad? Era emocionante, sí, pero también aterrador. Cada noche, después de cerrar, se sentaba en la misma silla junto a la ventana, con una libreta en blanco. Intentaba anotar ideas, dudas, posibles nombres. Y cada vez terminaba garabateando algo distinto. ¿Estoy lista para esto? Una tarde, Sophie entró antes de su turno. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa. No vas a creer esto, dijo,
agitada. Nos nominaron para un reconocimiento local de impacto comunitario. La Cámara de Comercio. Es real, Maggie. La noticia cayó como un rayo de sol en pleno invierno. Maggie la abrazó sin palabras. Después de tanto tiempo sintiéndose invisible, su trabajo estaba siendo visto. Esto también es gracias a ti, le dijo a Sophie. Lo que hiciste esa noche, nos cambió. Esa semana, Daniel apareció nuevamente. Ya no iba de incógnito. Ahora entraba como parte de la familia. Se acercó al mostrador, pidió su café habitual y esperó a que Maggie terminara de atender una mesa. Necesito mostrarte algo, dijo con tono serio, pero amable. Sacó una tableta y abrió una presentación. Era un proyecto piloto, Café con Corazón. Un modelo replicable del Freshbite Café, centrado en el empleo inclusivo y actividades comunitarias. He estado trabajando en esto desde que te conocí. Pero no puedo hacerlo sin ti. Maggie tragó saliva. ¿Quieres que lo dirija? Quiero que lo lideres. Que lo hagas tuyo. Las manos de Maggie temblaron al tomar la tableta. Sabía que ese momento cambiaría todo. Ya no era la mujer que recogía tazas con la cabeza gacha. Ahora era alguien que inspiraba cambios. Esa noche, cuando Liam se quedó dormido en el sofá con un libro entre las manos, Maggie lo observó con ternura. Se arrodilló a su lado, lo cubrió con una manta, y le susurró. Todo esto es por ti. Al día siguiente, llegó al café temprano. Más temprano que de costumbre. Tenía una decisión que tomar. Y la tomó. A la hora del cierre, se reunió con Daniel, Sophie y Diego. En el mismo rincón donde tantas veces había llorado en silencio. Esta vez, con la voz firme, dijo. Acepto. Vamos a hacerlo. Pero si vamos a abrir nuevos cafés, cada uno debe ser un hogar. No solo un negocio. Quiero que cada persona que cruce esa puerta sepa qué importa. Daniel sonrió. Entonces estamos en las mejores manos. Maggie miró a su alrededor. A su equipo, a los clientes que todavía se despedían, a las luces cálidas que parpadeaban en la vitrina. La mujer que había llegado rota, ahora guiaba. No porque su vida fuera perfecta, sino porque entendía mejor que nadie lo que significaba empezar de nuevo. Y así, sin fanfarrias, comenzó el próximo capítulo. El café respiraba una calma nueva. Aunque el ritmo diario seguía siendo el mismo, clientes entrando, tazas sonando, risas mezcladas con vapor, algo había cambiado profundamente. El corazón del lugar latía distinto, más fuerte, más seguro. Maggie llegaba antes del amanecer. Encendía las luces con cuidado, colocaba las sillas, revisaba la caja. Pero ahora, antes de abrir la puerta, se detenía unos segundos frente al ventanal. Agradecía. Era su pequeño ritual. El proyecto, Café con Corazón, avanzaba a paso firme. Daniel y Diego habían conseguido apoyo de inversionistas locales, y ya había planes para el primer café hermano, a solo unos kilómetros. Pero con cada paso hacia el futuro, Maggie sentía el peso de lo que había vivido. No podía dejar atrás su historia. No quería hacerlo. Una tarde, mientras servía un café, notó a una mujer joven sentada sola, mirando fijamente su taza. Era nueva. Tenía ojeras marcadas y los hombros caídos. Maggie la observó durante unos minutos. Luego se acercó. ¿Te gustaría un poco de pastel de manzana? Es por cuenta de la casa. La mujer levantó la vista, sorprendida. Su voz fue un susurro. No, gracias. Solo, estoy esperando. ¿A alguien? A que el día se sienta menos pesado. Maggie sonrió con suavidad. Aquí dentro, los días pesan menos. Si necesitas hablar, estaré en la barra. No insistió. Volvió a su rutina. Pero dejó el trozo de pastel frente a ella, junto con una nota escrita a mano, eres bienvenida aquí. Siempre. Esa misma noche, Sophie la alcanzó antes de cerrar. ¿Puedo mostrarte algo? Sacó su celular. Era un vídeo. Una niña de unos 5 años, sonriendo frente a una cámara, recitando un poema sobre la valentía. Sophie la observó con ojos brillantes. Es mi hija, Lila. Está en casa de mis padres. Me la mandaron esta mañana. Maggie la miró,
con el corazón en la garganta. Nunca me dijiste que eras mamá. No quería que pensaran que no podía con todo. Sophie, tú puedes con más de lo que crees. Se abrazaron en silencio. Entre mujeres que sabían lo que era partirse en 1000 pedazos y aún así seguir sonriendo al cliente siguiente. El fin de semana llegó con noticias. Daniel había conseguido una entrevista en una radio local para hablar del modelo de negocio que estaban desarrollando. Pero en lugar de asistir él, propuso a Maggie como portavoz. Ella se congeló. Yo, no hablo bien frente a extraños. No tienes que ser perfecta. Solo auténtica. La historia del café es tuya. Nadie puede contarla mejor. Horas después, frente al micrófono, con los nervios a flor de piel, Maggie habló. Habló de las mañanas frías, de los turnos dobles, de las veces que sintió que no podía más. Habló de Liam. De Brad. De las segundas oportunidades. Cuando terminó, el locutor estaba en silencio. Eso fue lo más real que hemos tenido en mucho tiempo. Gracias, Maggie. Al regresar al café, encontró una pequeña multitud en la entrada. Clientes que habían escuchado la entrevista. Algunos lloraban. Otros sostenían flores. Una señora mayor se acercó. Gracias por decir lo que tantas callamos. Gracias por ser una de nosotras. Maggie abrazó a todos, uno por uno. Ese día entendió que no solo lideraba un café. Lideraba una comunidad. Y por primera vez, creyó, de verdad, que todo iba a estar bien. La mañana era clara, y el café olía a canela y esperanza. Maggie se encontraba en la terraza, colocando macetas con flores nuevas. Era el aniversario del Café con Corazón, y aunque no había grandes celebraciones planeadas, todo el equipo lo sentía en el aire, un año desde que la vida cambió. Liam corría entre las mesas vacías con un pequeño delantal puesto. Ya no era solo el hijo de la gerente, era parte del lugar, su energía contagiaba a todos. Maggie lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Habían sobrevivido. Habían construido algo desde las ruinas. El día comenzó como cualquier otro, pero a media mañana, Daniel llegó con una carpeta en la mano y una sonrisa distinta. Se notaba nervioso, como alguien que está a punto de soltar una bomba emocional. Maggie lo notó al instante. ¿Qué pasa? Daniel se aclaró la garganta y se sentaron en una de las mesas del fondo. Maggie, ¿te acuerdas cuando te dije que esto era solo el comienzo? Ella asintió, sin saber qué esperar. Pues bien, nuestros cafés no solo están prosperando. Un grupo de inversores internacionales quiere replicar el modelo. No solo aquí. En otras ciudades, incluso en otros países. Pero para eso, necesitamos un rostro, una historia. Alguien real. Humana. ¿Quieres que lo haga yo? Quiero que lo lideres. Quiero que seas directora de expansión social de la marca. Maggie se quedó en silencio. Las palabras no terminaban de asentarse. Daniel continuó. Te daría los recursos para visitar otras ciudades, formar nuevos equipos, ayudar a más mujeres como tú a salir adelante. Esto es más que un ascenso. Es una misión. Y nadie mejor que tú para representarla. Ella lo miró, abrumada. No soy ejecutiva, Daniel. Soy solo una mamá que sirve café. Y por eso eres perfecta. Has vivido lo que muchas viven. No hablas desde una oficina, hablas desde el corazón. Maggie bajó la mirada. Su mano acariciaba el borde de la mesa. Pensó en Liam. Pensó en los días de lluvia y soledad, en los turnos nocturnos, en las veces que sintió que nadie la veía. Y ahora, todos la veían. Horas después, cuando el café cerró, Maggie se quedó sola en el interior. Observaba cada rincón como si fuera la última vez. No porque fuera a marcharse, sino porque algo nuevo comenzaba. Algo más grande que ella. Liam entró corriendo, con una flor en la mano. Mamá, ¿por qué estás llorando? Maggie sonrió entre lágrimas. Porque a veces, cuando todo cambia para bien, también da un poco de miedo. El niño la abrazó. Yo estoy contigo. Siempre. Y en ese abrazo, Maggie encontró la respuesta. Sí. Estaba lista. Una semana después, en una conferencia en otra ciudad, Maggie subió al escenario ante cientos de personas.
contó su historia. No con sofisticación, sino con verdad. Habló de la soledad, del abuso, de la dignidad y del cambio. De cómo una taza de café puede ser el inicio de una nueva vida. Cuando terminó, la sala entera se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Esperanza. Ese día, Maggie no solo representó a un café. Representó a todas las que, como ella, alguna vez sintieron que no eran suficientes. Y así, la mujer que un día fue humillada frente a extraños, terminó cambiando el mundo, una historia, un abrazo, y una taza de café a la vez.